Nicol Bolas, ser de una increíble inteligencia y de asombroso poder. Aquí vamos a repasar un poco de su historia. Las guerras de los dragones ancianos. Los dragones ancianos eran los dragones antiguos de Dominaria, dotados de un poder enorme que rivalizaba con el de los Planeswalkers. En la cronología de Magic, el hecho más antiguo conocido es sobre las guerras de los dragones ancianos, un conflicto que sacudió los planos y mató a la mayor parte de los de su especie. Los ganadores de la guerra se hicieron los antepasados de todos los dragones y dracos, mientras que los perdedores fueron despojados de sus alas, miembros y la mayor parte de sus poderes y se convirtieron en las sierpes ancianas terrestres, que devoraban todas las especies de sierpes y viashinos. Los dragones ancianos conocidos que sobrevivieron a la guerra fueron Nicol Bolas, Chromium Ruel, Arcades Saboth, Palladia Mors y Vaevictis Asmadi. De todos ellos, Nicol Bolas era el más poderoso, y durante la guerra su chispa estalló, siendo durante muchísimo tiempo el Planeswalker más poderoso del multiverso, y posiblemente el más antiguo ser vivo. Bolas tiene una capacidad congénita que causa un efecto demoledor con la más mínima caricia. Tiene pensamientos coherentes casi imposibles. Bolas es un maestro del maná negro, azul y rojo, añadiendo al valor de su larga vida la experiencia y el conocimiento. En su duelo con Teferi en Time Spiral, Bolas demostró ser experto en la magia azul, ya que anuló por completo la modificación sobre el tiempo que la magia de Teferi había creado. Cuando Leshrac robó su maná negro, tomó contacto con el dragón anciano también. La guerra y la ascensión del dragón. Miles de años antes de la Guerra de los Hermanos, los dragones ancianos estaban involucrados en un conflicto que desgarró el tejido de planos incontables. Nicol Bolas salió victorioso, aunque había otros supervivientes como él, y durante el crescendo de la guerra se convirtió en un Planeswalker. Miles de años más tarde, Bolas luchó contra un leviatán demoníaco en el primer duelo entre Planeswalkers sobre el todavía joven plano de Dominaria. La lucha, que duró un mes, redujo a Madara, uno de los países de Dominaria, a un tercio de su antiguo tamaño, y creó la primera grieta temporal. Al final, el dragón usó su magia para derrotar a su enemigo. Después de la batalla, Bolas se dio un festín con los restos del Leviatán en el transcurso de un año, absorbiendo su poder en el proceso. Cuando terminó, poco quedó del lugar que sería conocido como el Portal de Garras. Bolas, que respeta el Portal de Garras como su mejor trofeo, lo visita tan a menudo como le es posible para saborear la victoria. El Imperio de Madara. El centro cultural y económico de Madara se extendía entre las montañas de Jit-te Yatai del este y el mar occidental, habiendo entre ellos dos grandes pantanos y las corrientes principales del río Suido. Esto significaba que los manás azul, negro y rojo se encontraban en un punto solo. Bolas mató a la emperatriz y erigió su santuario imperial en el punto focal. A partir de ahí reinó como dios emperador de Madara. Bolas era un Planeswalker tan antiguo que necesitaba una base fuerte de sus colores principales para permanecer sobre el plano durante mucho tiempo. El dragón tomó el imperio, haciéndose un verdadero emperador dios. Durante 400 años, Bolas gobernó Madara mediante 3 individuos: el asesino imperial, Ramsés Overdark, el campeón imperial Tetsuo Umezawa y el alto general de los Kensu, Marhault Dragon. Más tarde, el dragón se dio cuenta de que este sistema estaba anticuado, ya que el asesino Ramsés Overdark había sustituido satisfactoriamente a los otros oficiales imperiales por sus propios subalternos, siendo además responsable de la muerte de Marhault Dragon. Overdark fue visitado por el emperador, que ya sabía todo lo que su asesino había hecho, pero en vez de castigarlo, Bolas, impresionado por la ambición de Ramsés, le concedió el título de regente imperial, pero su control sobre Madara no iba a durar. Tetsuo Umezawa había renunciado a su título de campeón imperial y juró venganza por el daño que Overdark había causado al imperio. Lord Overdark vivía en un refugio en los pantanos del norte de Madara. Aquí él guardaba muchos artefactos poderosos y había ocultado lugares de meditación desde donde utilizaba poderosos hechizos.
El refugio estaba protegido por un Efreet llamado Zal-Gadib, quien había hecho un trato con Ramsés. Zal-Gadib le serviría durante aproximadamente 300 años, y luego el Efreet devoraría a Oberdark. Sin embargo, esto nunca ocurriría, ya que Kolomeja, a las órdenes de Tetsuo, consiguió matar a Zal-Gadib, negando a Oberdark su principal fuente de maná negro. Tetsuo fue entonces al santuario imperial, derrotando a todos los soldados a las órdenes del regente que salían a su paso. Finalmente, Tetsuo combatió con Oberdark en un combate 1 contra 1. Oberdark, sin su fuente de maná, no fue rival para la magia formidable de Tetsuo, que le mató y absorbió sus poderes. Nicol Bolas, furioso por la muerte de su regente, persiguió a Tetsuo hasta la cámara de meditación, en lo que fue un error fatal. Tetsuo lanzó el hechizo Martillo Meteórico, destruyendo el santuario imperial, negando así el poder que necesitaba Bolas para permanecer en Dominaria. De esta manera, con Bolas negado de sus poderes, Tetsuo logró eliminarlo. Pero un resto remanente de la fuerza vital del dragón todavía persistía en la grieta de la costa. Grietas temporales. Durante el tiempo de las grietas temporales, Nicol Bolas, bajo el nombre de Sensei Ryu, tuvo que permanecer atrapado en su tierra, donde unos dragones gato, Nekoru, y sus seguidores la habían invadido. Cuando sintió que Teferi se había perdido en una grieta y se había separado de sus compañeros, les pidió a estos que llegaran a la playa de Madara cerca del portal de Garras. Absorbiendo los poderes de Venser y Radha, Bolas fue capaz de escapar de su prisión y renació de nuevo. Más tarde, Teferi localizó a sus compañeros y desafió al dragón a un duelo. Bolas ganó fácilmente, pero cuando Teferi compartió sus pensamientos con él, entonces pudo ver la severidad de las grietas y le dejó vivir. Nicol Bolas se dirigió a Madara. Había jurado vengarse por su derrota ante Tetsuo, así que estaba decidido a destruir a cualquiera que formara parte de la línea de sangre de los Umezawa o a los que habían entrado en contacto con ellos. De esta manera se dirigió a Kamigawa, donde encontró a la Myojin del alcance nocturno, el kami que había llevado al primer Umezawa desde Kamigawa hasta Dominaria, y destruyó sus dominios, aunque se desconoce si mató al kami. Cuando Nicol Bolas regresó a Madara, el malvado Planeswalker Leshrac le tendió una trampa y lo desafió a un duelo Planeswalker. La Myojin del alcance nocturno había pedido ayuda contra el dragón a Leshrac otorgándole su máscara. Leshrac tenía bajo su control a Jeska, a la que quería utilizar para usar sus poderes latentes de Phage contra el dragón. Sin embargo, Jeska se negó y Leshrac la encerró en la máscara. El Planeswalker no pudo hacer nada contra Bolas, que le derrotó y lo encarceló también en la máscara que después se utilizó para cerrar la grieta temporal de Madara. Tras utilizar Nicol Bolas la esencia de Leshrac para cerrar la grieta de Madara, el dragón liberó a Jeska, pero le aseguró que la grieta del continente de Otaria no podía ser cerrada, siendo demasiado poderosa y demasiado compleja. Bolas entonces se dirigió a un destino desconocido, creyendo que nada podría parar el colapso del multiverso y afirmando que tenía un plan para sobrevivir en caso de que eso pasara. Pero Jeska consiguió acabar con el caos planar, utilizando el hechizo de reparación, aunque provocando un cambio en la naturaleza de la chispa de los Planeswalkers. Desde que las leyes de Planeswalker fundamentalmente cambiaron, por esto, Bolas, como posiblemente los otros viejos Planeswalker que todavía vivían tras la reparación, perdió una parte significativa de sus poderes. El cambio comenzó a rebajar gradualmente el conocimiento enorme del dragón, disminuyendo su capacidad para mantener su inmenso poder en el multiverso, alejándolo más y más de su objetivo de omnipotencia divina. Él era consciente de esto y no era feliz. A partir de entonces se mantuvo al margen, observando los efectos de la reparación en todo el multiverso. Por primera vez en miles de años, el reloj había comenzado a girar para Nicol Bolas. Necesitaba un plan, uno que pudiera ayudarle a recuperar su poder, o al menos parar de rebajarlo. Bolas decidió que todo lo que él necesitaba era una fuente inmensa de maná para resistirse a la amplia fuerza reparadora que cambió su chispa. Involucración en Alara. Después de la reparación, Bolas perdió la capacidad de retener la mayor parte de sus 25.000 años de conocimiento arcano. Se las arregló para escapar al plano de Alara, donde comenzó maquinaciones mientras vivía en el fragmento de Grixis, apropiándose de la necrópolis de Kederek como propia. Se preparó para aprovechar la llegada del Conflux para recuperar su poder, y comenzó a manipular a ciertos individuos
y organizaciones en los fragmentos para crear un ambiente lleno de tensión y listo para la guerra. Estos son los grupos Ban, a la orden de la Skyward Eye, y Awafa Hathi hizo propagar la xenofobia en las fronteras de las naciones de Bant. Esper, a los buscadores de la Karmot les advirtió sobre la disminución de los suministros de Ethereum, y creó una demanda ferviente por la piedra roja. Grixis, a Malfegor hizo conducir ejércitos masivos de no muertos, reuniendo multitudes dispuestas a invadir los otros fragmentos y cortar franjas derrotando a toda resistencia viva que encontraran. Jun, a Rakamar, la agitada, fervientemente por la cada vez mayor caza de vida entre los clanes de guerreros. Naya, a Marisil estimula el surgimiento del cisma filosófico del Imperio Cloud y la revuelta de los Nakatal salvajes, que terminó con la destrucción de la mayor parte de la Cloud y ciudades, y la regresión de la nación felina al salvajismo. Sus acciones en Naya no han sido reveladas aún, pero se cree que están relacionadas con el asesinato de Yazal, el hermano de Ayani Melena Dorada. Además de todo esto, Nicol Bolas había creado un consorcio interplanar cuyo control le sería arrebatado un poco más tarde por Tetheret el Buscador. Nicol Bolas era mortal ahora, y esto le había creado una rabia oscura que hervía en su cerebro draconiano. Después de todo, la mortalidad era la mayor preocupación para alguien que tenía más de 20.000 años. En esta etapa de su vida solo sirve para la venganza. Venganza contra los Planeswalkers que remediaron la inestabilidad de las grietas y cambiaron su chispa. Venganza contra la nueva realidad de muerte y venganza contra el multiverso en sí mismo. En busca del otoño, Tetheret sobrevivió a una experiencia cercana a la muerte en el fragmento de Esper, despertando su chispa de Planeswalker. Se encontró en Grixis, encima de la Kedrekt. Después de la lucha con varias criaturas, el artífice fue abordado por el propio dragón. Bolas le ofreció poder a cambio de la servidumbre, lo cual Tetheret aceptó. Agentes de artificio. En algún momento después de la reparación, Bolas fundó un consorcio interplanar, que fue usurpado por Tetheret en un sangriento golpe de estado. Bolas conservó su capacidad de leer la mente y Tetheret, temiendo por sus secretos, trató de contrarrestarlo mediante el uso de Jace Beleren. Esto terminó en un desastre, y la pareja apenas escapó con vida contra toda una horda de bárbaros. Al final de la lucha, Jace, tras derrotar a Tetheret en un duelo, aplasta la mente del artífice, por lo que revela que todo era un plan de Bolas con el fin de recuperar el consorcio. Liliana Bes fue el arquitecto original de esta trama. Bolas no recuperó su organización, pero obtuvo un cuerpo aún vivo pero inconsciente y paralizado de Tetheret. Alara renacida. Los planos de Bolas se hicieron realidad con la confluencia de Alara. A través de la manipulación de los pueblos de los 5 fragmentos, su plan para desencadenar una gran guerra a gran escala estalló a través de Alara, despertando los obeliscos de maná en cada uno de los fragmentos y haciendo que el remolino creciera en magnitud. Ayani estaba empeñado en encontrar al asesino de su hermano, lo que lo llevó finalmente a un conflicto con Bolas, y sabiendo que no podía derrotar al dragón mismo, convocó a la esencia de Bolas para luchar por él. El dragón sucedáneo luchó con Bolas, en perfecta simetría, antes de que se lanzaran el uno al otro, y en un destello de luz desaparecieron los dragones. No se sabe cómo de grave fue herido Bolas, después de haber cosechado la esencia de la mayoría de la vorágine inmediatamente antes de esta batalla final. El dragón anciano en Zendikar. En algún momento, Nicol Bolas se dio cuenta de la naturaleza volátil de Zendikar. Investigó el ojo de Ugin y se fue después de estudiarlo. Mucho tiempo después, envió a Sarkhan Bol para proteger el ojo, para asegurarse de que nada lo perturbara. Sarkhan fue, sin embargo, engañado. Bolas había buscado y derrotado a Ugin, extrayendo una gran cantidad de información acerca de los Eldrazi y el candado que los mantenía contenidos. Bolas envió a Sarkhan a la vista y manipuló a Chandra Nalaar para que llegara a la misma hora. Al ser derrotado, Bolas apostó a que Jace se presentaría. Los extremos a sus manipulaciones eran claros, la liberación de los Eldrazi, pero el objetivo sigue siendo un misterio. Prueba de metal. En una cueva compuesta enteramente de sangrite, Bolas reconstruyó a Tetheret en cuerpo y mente. Más tarde, Bolas alcanzó a Tetheret en una isla hecha de Ethereum. Allí le exigió a Tetheret que le dijera qué había estado haciendo hasta ese momento. Con el fin de obtener respuestas directas, Bolas formó un vínculo mental con Tetheret para así leer su memoria.
Allí muchos de los planes y acciones de Tezzeret fueron revelados. Bolas pronto se enteró de que no sería el único visitante en la isla de metal. Sin embargo, Baltris llegó al siguiente, junto con Jace, seguido por último por Sharum, despojado de su Ethereum. Tan pronto como la Esfinge llegó, una terrible pelea estalló entre los caminantes y terminó con Bolas aparentemente victorioso. Sin embargo, durante la pelea, su concentración y poderes se vieron severamente disminuidos. Así lo reveló Tezzeret, que fue el verdadero vencedor de la pelea. Tezzeret dejó a Bolas atrapado en la isla, infectado con un dispositivo mental que mantendría al dragón anciano allí el tiempo que fuera necesario. Poco después, Tezzeret se dio cuenta de que el dragón con el que él había estado luchando no era más que un simulacro mal construido, hecho específicamente para fallar. Bolas mismo apareció en la isla e informó a su copia de que ya no estaría vivo para cuando Tezzeret volviera, pero que cumplió su propósito al haber conseguido que Tezzeret le revelara los secretos que había aprendido. Mirrodin sitiado. Bolas demostró un gran interés en la guerra de Mirrodin. Él envió a Tezzeret para observar y evaluar el surgimiento de los nuevos pirexianos en el plano, y para servir como los ojos y oídos de Bolas de la jerarquía Pirexian. Y bueno, esta ha sido parte de la historia de Nicol Bolas. Espero que haya quedado interesante y que os haya gustado. Si es así, por favor pido que le deis a like y os suscribáis para más contenido. Y bueno, y me despido hasta el siguiente vídeo.